Bendiciones en este domingo que nos regala el Señor. Esto es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Una bendición más en este hermoso domingo de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Hoy en la mesa de la palabra se encuentra el reverendo padre Edwin Vélez. Buenos días. Buena y santa mañana para todos y todas. Amén. La mesa de la palabra está basada en el Evangelio de Marcos, en su capítulo 6, y lee así. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes, pues unos decían, Juan el Bautista ha resucitado, y por eso tiene este poder milagroso. Otros decían, es el profeta Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía, ese es Juan, yo mandé cortarle la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encarcelar en la cárcel. Y Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes, ¿no crees? No debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó, y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que le pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernaba. Ella salió y le preguntó a su madre, ¿qué pediré? Le contestó, pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Y así mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Vamos a reflexionar un poco, Padre, en este Evangelio de Marcos. Sí, este evangelio está comprendido dentro del tiempo litúrgico que vamos celebrando después de Pentecostés, que básicamente está dedicado al discipulado. Nos lleva a comprender básicamente lo que es es como quien dice, es el precio del discipulado como tal. A veces pensamos que ser discípulo solamente comprende en aquel de aprender, ¿verdad? Y cuando manifestamos nuestros sentimientos a través del año que vamos viviendo, que es el año de la fe, pero no, es justo y necesario reconocer que debemos alimentar nuestra fe desde esa perspectiva para que trabajemos en lo que es básicamente, y valga la redundancia, el discipulado. El discipulado siempre va a tener un precio, siempre va a tener un costo también. Siempre va a ser aquel de que hay quienes acompañan a Jesús y hay quienes siguen a Jesús. Seguir a Jesús es bien fácil. Te sientas en el banco, ves la Santa Eucaristía y no está mal. Disfrutas de ese momento tan sagrado, ¿verdad? Con el cuerpo, la comunión, el cuerpo y la sangre, la real presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y pues bien, lo va siguiendo. Acompañando siempre va a tener su costo y su precio. Acompañar a Jesús significa defender el Evangelio. Hablar por la verdad. Yo en mi aspecto personal soy dominico, predicador. Trabajo en torno a lo que es la verdad dentro del predicar el Evangelio del Señor. Tratar de llevar la verdad sobre todas las cosas y un poco más allá de lo que nos fuerza entonces a veces a tener que pagar un precio. A veces nos toca incluso negarnos a nosotros mismos para poder trabajar encima de que aquello que llevamos sea veraz y que tenga la justa capacidad de hacer comprender a los demás, particularmente lo que es en la verdad del Evangelio, que es lo que encierra básicamente el ejemplo de lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido vemos a un Juan que paga las consecuencias de un compromiso hecho por un poder supuestamente adquirido y que es corrupto. Así que el Evangelio también
se basa en aquel, y particularmente el tú defender el evangelio se basa también en tener que muchas veces luchar contra la corrupción, contra el poder que muchas veces es banal, muchas veces es limitado, porque el poder siempre va a ser limitado. Nunca va a ser ilimitado el poder, ¿no? Y a veces eso pues trae la consecuencia, por ejemplo, como ver que Juan tuvo que pagar el precio de tener que defender la verdad cuando se enfrenta a Herodes y lo condena por haberse casado con Herodías y todo esto. Herodías le coge odio y como quien dice, aprovecha la oportunidad para poder salir de él. Y vemos el sacrificio de Juan, que es como una anticipación aún dentro de lo que ya él había hecho con Jesús, que ya es el precursor, ¿verdad?, de Jesús. Vemos el sacrificio de Juan como ese primer sacrificio de lo que va a pasar Jesús entonces en la cruz por nuestro pecado. De modo que simple y llanamente tenemos que llegar a la conclusión de que el evangelio, el seguir a Jesús, el acompañar a Jesús, siempre va a tener como esta consecuencia, ¿verdad? Que el acompañar a Jesús siempre implica que vayas brazo con él. Que acompañar a Jesús siempre implique el hecho fundamental de llenarte de la fe que tienes para que puedas hacer lo que tienes que hacer en donde tenga que ser, cuando tiene que ser. A mí me encanta utilizar este término porque cuando nos llenamos de esa real presencia, cuando nos llenamos del evangelio, nosotros podemos ir a donde quiera. Y a donde quiera que vayamos podemos llevar esa misma palabra del Señor diciendo y definiendo sobre todas las cosas el amor que Dios nos tiene a nosotros, quien fue capaz de amarnos tanto que personificándose se entregó por completo para que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia. Esa libertad que nosotros tenemos ahora costó un precio alto, el sacrificio de Jesús en la cruz, pero no solamente el de él, sino el de muchísimos mártires y el de Juan incluso, que fue primero el de Jesús, ¿verdad? Desde ese punto de vista nosotros tenemos que contemplar que lo que nosotros gozamos hoy día como libertad de culto y como libertad de aquello que podemos proclamar a voces llenas, que es el amor de Dios en medio nuestro, siempre va a tener un precio. Siempre va a haber alguien que tenga que sacrificarse para que los demás puedan disfrutar de ese amor y de esa libertad que se tiene a través de lo que es la incursión del evangelio en nuestras vidas. La incursión del evangelio en nuestras vidas siempre va a ser el amor que tenemos hacia los demás, el que puso Jesús en nosotros, que fue lo que nos enseñó para que entonces lo diéramos a todos los demás de acuerdo a lo que nace de nuestro corazón. Si el ser humano se empeñara un poco más en llevar el evangelio de Jesús hasta el punto en donde Él nos enseñó que fuera, el mundo fuera otro. Yo estoy seguro que ya Jesús hubiera vuelto. Yo estoy seguro que ya Jesús hubiera vuelto. Estuviera todo esto resuelto. Pero simplemente el dedicarse, no solamente que ya ni siquiera queremos seguir a Jesús, ni siquiera verlo de lejos. A veces pensamos que lo que nos trae la palabra del evangelio es más limitación, es más, qué sé yo, el coartar nuestra libertad, que lo que podemos vivir a través de esa libertad que nos da el evangelio. Y es que nosotros mismos somos los que nos ponemos muchas veces los límites. No hay que ponerse límites en eso. Lo que hay que pensar siempre es que Dios nos amó tanto y nos ha amado tanto que fue capaz de regalarnos a su único Hijo para que nosotros tuviéramos esa vida de abundancia. Pero para tener esa vida de abundancia nosotros tenemos que buscar la manera de defender esa misma palabra, de defender ese evangelio, de defenderlo con la verdad. Y la verdad siempre se basa en el amor. Porque si vamos al caso, a partir del amor, a nosotros se nos educó por amor. Nosotros teníamos a papá y a mamá en casa que simplemente nos educaron. Y muchas veces, particularmente nosotros que somos mayorcitos, de alguna manera, vimos cómo nos educaban, ¿verdad? Y nos educaban de una manera bastante diferente a lo que se utiliza hoy. Pero sin embargo, dentro de eso siempre se nos educaba con amor, ¿verdad? Muchas veces a mí me dieron un cocotacito, me dieron un jaloncito de patilla, pero siempre se me explicaba por qué y siempre se me decía que se hacía por amor para que yo hiciera las cosas como tenían que ser. Así que el nosotros llenarnos de ese amor de Dios siempre puede llegar a tener un precio, siempre puede llegar a tener una consecuencia. A veces no son las mejores consecuencias, pero tenemos que saber por sobre todas las cosas que más que cualquier otra cosa en el mundo, Dios nos ama. Nos ama como somos. Nos ama tal y como somos. Definitivamente, Padre, las palabras son tan hermosas que estás trayendo en esta mañana. Y la realidad es que todos nosotros somos discípulos y discípulas, ¿verdad?, del Maestro. Y lo seguimos y lo que estamos intentando es hacer un poco de lo que Él hizo, ¿verdad? Un poco de lo que Él caminó. Porque, ¿verdad?, teniendo en cuenta, ¿verdad?, las situaciones personales y demás. Y yo creo que estamos llamados a eso. Estamos llamados a ser como Juan. Juan abre un camino muy importante. Amén. Para que el Maestro estuviera entre nosotros, lo reconoció.
como Él era el que tenía que llegar. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Y a veces, como tú dices, implica sacrificio. Sabes que cuando, y ¿verdad? Y esto pasa a veces mucho con la familia. A veces la familia no entiende tanto por qué hacemos todas estas cosas, por qué faltamos algunas actividades, y somos tan selectivos en las cosas que vamos a compartir. Y a veces no quiere que, o sea, quiere que estemos en sitios y lugares haciendo algunas actividades que no nos gustan tanto, ¿verdad que sí? Pero yo siempre, cuando me pasan estas cosas, siempre digo algo y en toda mi vida, ¿verdad? Una vez entendí que Dios me estaba llamando al servicio de Él, como un laico de esta iglesia. Siempre le decía a la gente que nada ni nada nos aparte del amor de Dios, porque no importa lo que pase, nada ni nadie nos debe de apartar de ese amor tan infinito que tiene Dios por nosotros, por la humanidad. Y para mí, en el caso mío, y esto es parte de un testimonio de vida, ¿verdad? Yo tengo 2 hijos a quien crié básicamente sola, pero fue bien interesante que en mi vida de crecimiento espiritual, mis hijos reconocían que lo que yo hacía era bueno. Y entonces eso a través de nuestra vida, ya son adultos, ya tienen sus vidas, sus esposas, uno de ellos tiene una hija, ya estoy próxima a tener un nieto nuevo. Es maravilloso cuando podemos estar juntos y ellos saben que para mí hay unos días que son muy especiales y respetan mi espacio con Dios y se sienten orgullosos y contentos de que yo hago eso. Y de hecho, Ale siempre está contento de que yo pueda llevar a Marcela a la iglesia y enseñarle todos esos valores buenos en este camino, ¿verdad? Sí. Que es tan importante y en estos días. Y yo pienso que tenemos que hacer sacrificios por Jesucristo, amén, porque Él lo hizo todo por nosotros, de verdad nos llenó de tanto. Y es hora de que el mundo despierte, amén, y se convierta en un discípulo de este Maestro tan maravilloso. Definitivamente. Fíjate que una cosa bien interesante en todo esto es que cuando nosotros llenamos nuestra alma, llenamos nuestra existencia del amor de Jesucristo, del amor de Dios a través del Evangelio, todo lo demás queda atrás, queda como secundario. Toda esta fiesta, todo este deseo de tú celebrar de una manera, pues vamos a decir que no está mal que tú te juntes con un grupo de personas a las que quieres y de alguna manera puedas hacer una celebración, participar en alguna fiesta. Nunca va a ser igual cuando tú insertas a Jesús dentro de tu corazón. Eso es así. Yo siempre digo que el fondo de nuestra alma es Jesús. Amén. Mientras no tenemos a Jesús dentro de nuestra alma, nos convertimos como en un pozo sin fondo. Claro. Tendemos a llenarnos de cosas, pero no se llena, no se siente lleno, no se siente suficiente. Una vez tú ocupas ese espacio con el amor de Dios, simple y sencillamente, todo lo que tienes a tu alrededor va como que un poquito aparte y mientras tanto te dedicas y te gozas en ese amor de Dios, en todas las celebraciones, en todo lo que puedas hacer, trabajando particularmente esa pasión del reino que es tan importante para nosotros y que nos llena más que cualquier otra fiesta. Claro que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y las cosas que antes nos hacían, pensábamos, ¿verdad? Y yo lo digo así, que nos hacían profundamente felices, no son las cosas que realmente el ser humano necesita para ser realmente feliz, porque esta felicidad es otra cosa. Amén. Definitivamente, es un sentimiento que no podemos explicar y que nos llena nuestro espíritu y no se trata, ¿verdad?, de la vanidad humana, ni tiene que ver nada con lo humano, tiene que ver con lo celestial, lo que profundamente sentimos en nuestro corazón. Y siento en mi corazón que vemos la vida de otra forma. Yo asumo que Juan, en el momento que lo colocaron en la cárcel, también tuvo que haber visto su vida de otra forma, como ese gran sacrificio de amor por ese Maestro tan maravilloso que era Jesucristo. Definitivamente, el gran sacrificio que tú haces muchas veces, dejando a un lado incluso tus propias convicciones, por el aquel de poder servir de alguna manera a Jesús, servir a Dios a la misma vez, ¿verdad? Claro. Dios uno, santo y trino. Simplemente nos lleva a que no importa lo que hagan con uno, no importa lo... Por ejemplo, yo mismo estoy en esta de que, heme aquí, Señor, envíame a mí. Amén. Yo estoy dispuesto a ir a donde tenga que ir, cuando tenga que ir, a donde tenga que ir, sin importar. Lo importante es que a donde yo llegue yo pueda llevar ese verdadero mensaje de la palabra de Dios, que es el amor. Amén.
Es el amor que Dios nos tiene para que nosotros nos amemos a la misma vez y amándonos nosotros podamos amar al mundo entero. Eso es así. Y de esa manera demostrarle que todo lo que quería Jesús cuando vino a estar en medio nuestro era que nos amáramos, simple y sencillamente. No es que andes por ahí abrazando y besando a todo el mundo, eso lo sabemos, pero el amor se manifiesta en tantas cosas que tú puedes hacer por el prójimo, por aquel que te regaló Dios, porque cada persona que llega a tu vida es un regalo que hace Dios. Lo puso de frente a ti con un propósito, y un propósito bello e inmenso, de que tú puedas darle lo que Dios puso en tu corazón para que se llene y a la misma vez salga quizás de la profundidad del abismo en donde se encontraba o de la oscuridad, o como dicen a veces del foso cenagoso, pero que de alguna manera salga a la luz y se pueda alimentar de esa misma luz para que a la misma vez crezca su fe y lleve a los que están a su alrededor a que crezca su fe. Ese era el patrón que utilizaba Jesús. Claro. Empezó con 12 y enos aquí, ya somos millones. Esas son billones. Claro, una gran bendición. Padre, te agradezco las palabras de esta hermosa mañana para Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. Bendiciones en todo lo que haces, en tu ministerio, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes que también el Padre es parte de la comunidad de la Orden de Dominicos, ¿verdad? En nuestra diócesis, y así por muchos años estás ahí. Ya llevo un tiempito bastante. Bueno, como profesor llevo un año, pero estuve los años de rigor que había que estar estudiando para... Aparte de que me he sentido así toda la vida, porque me encanta la idea de tú poder predicarle a los demás el amor de Dios. Amén. Sí. Gracias un millón. Dios te bendice. Amén.